The engine is starting up. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Bienvenido al horizonte de sucesos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Horizonte de Sucesos, su podcast favorito de ciencia ficción e historias extraordinarias. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy aquí con una tacita de café y con el sonido de la lluvia de fondo para recibir a octubre y con ello al Spooky Season del 2024. Queda oficialmente inaugurada y por supuesto que tendremos maratón todo el mes y hasta finales de noviembre de libros, series, películas y en general historias de terror. Damos inicio con la película recién estrenada Hellboy: The Crooked Man, producida por Millennium Media, Dark Horse Entertainment, Nuboyana Film Studios y Campbell Grubman Films, y distribuida a su vez por Ketchup Entertainment. La película fue dirigida por Brian Taylor, quien por cierto trabajó en una adaptación para televisión de Un Mundo Feliz, y también con guión del propio Taylor junto a Mike Mignola, quien es el autor y el creador de la serie de cómics de Hellboy. La cinta es protagonizada por Jack Kesy como Hellboy, Martin Bessindale como Jeremiah Whitkins, el villano de esta historia, Jefferson White como Tom Farrell, Adeline Rudolph como Bobby Josong y Joseph Marcel como el reverendo Nathaniel Armstrong White. Hellboy: The Crooked Man es una película con elementos de acción y ciencia ficción, y también algunos elementos fantásticos, pero es por completo una cinta de terror. Esta es la cuarta película del personaje creado por Mignola y es el segundo reboot del personaje en el cine. Para quienes no lo sepan, las primeras dos cintas de Hellboy fueron trabajadas tanto en el guión como en la dirección por Guillermo del Toro. La primera titulada Hellboy y estrenada en 2004 y su secuela Hellboy 2, El Ejército Dorado, en el 2008. Aunque hubo planes para una tercera entrega, esta fue cancelada. Y tengo que serles muy sincero, estas son probablemente las dos peores películas de Del Toro. Quizás El Ejército Dorado un poco menos, pero ambas son malas. Y a ver, malas para el estándar de Del Toro, que es un director pues que ha sido nominado para varias premiaciones, también ha sido ganador de Oscar, etcétera, ¿no? Entonces, entendiendo que para el estándar de calidad de Del Toro, estas dos cintas de Hellboy son malas, por así decirlo. Entiendo que hay muchas personas a quienes les gustan, a mí particularmente no me encantan. Digo, están bien, son películas normales, son mucho más desde este enfoque de una película de superhéroes, quizás muy similar a lo que encontramos, por ejemplo, en Marvel, en algunos casos en DC, y quizás no es necesariamente la mejor adaptación o la mejor versión que Hellboy podría tener en el cine, ¿no? Pero bueno. Luego en el 2019 se dio un primer lanzamiento cinematográfico del personaje. Esta cinta fue también escrita por Mike Mignola y dirigida por Neil Marshall. Esta cinta tuvo una mala recepción por parte de la crítica y el público en general, recaudando tan solo $40 millones, que son 10 millones menos de los 50 que se tuvieron de presupuesto para su producción. Entonces, pues fue un rotundo fracaso, ¿no? Y repito, la crítica también pues no le favoreció mucho a la cinta. Y pues bueno, ahora en 2024 viene este nuevo intento y dirán, ¿por qué tanta necedad de Mignola de aferrarse a tener a su personaje en el cine? Y hay varios factores, principalmente, ya lo mencionaré más adelante, pero principalmente son las referencias que tiene Mignola como creador, como, pues sí, escritor, dibujante de cómics para Hellboy, lo que también creo que lo han llevado a
perseverar en su búsqueda de tener a su personaje en el cine, ¿no? Ya repito, más al ratito explicaré a qué me refiero. Miñola inició justamente su carrera en la industria de los cómics en 1980 a sus 20 años, realizando ilustraciones para la revista Comic Reader. Luego, a partir del 83, inició como entintador para Marvel en cómics de personajes como Daredevil, Iron Fist y Hulk, y ya para finales de la década de los 80s y principios de los 90s estaba dibujando historias como Gotham by Gaslight de Batman. Es en 1994 y ya después de una importante trayectoria con otros personajes también y bueno, un currículum bastante importante, cuando de la mano de Dark Horse Comics publicaría La Semilla de la Destrucción, la primera historia de Hellboy, que fue escrita por John Byrne y dibujada por Miñola. Esto debido a que Miñola no tenía experiencia escribiendo, pero luego ya después de esta serie ya tomaría totalmente las riendas de su personaje, ¿no? Actualmente Miñola es quien tanto dibuja como escribe las historias. Por cierto, para quien no conozca Dark Horse Comics, es una editorial independiente de cómics considerada la tercera más grande de los Estados Unidos de América, después de DC y Marvel obviamente, y que se caracterizan por publicar en su mayoría series limitadas, es decir, series de cómics que son finitas, ¿no? O sea, no son historias o no son series tan largas. Normalmente ya está predeterminado un número de publicaciones que va a contener la serie mucho antes de que se empiece a trabajar en ella, y pues eso también hace que las historias sean un poco más concretas quizás. Digo, no soy fanático de los cómics, ya lo he mencionado en este podcast en algunas ocasiones, pero una serie limitada es mucho más similar quizás a cómo se trabaja en la industria del manga, que sí soy mucho más fanático o estoy mucho más familiarizado con ella, ¿no? Que son historias específicas que normalmente se manejan por arcos. Cada arco, si bien cada arco compone una trama general, y cada arco es, por así decirlo, una subtrama, los arcos pues tienen una duración limitada, ¿no? Que tiene un inicio y un fin, más allá de que después continúe la historia, ¿no? Entonces, es similar, por así decirlo, o es más similar a este modelo de trabajo, ¿no? Además de esto, Dark Horse Comics cuenta con varias licencias para adaptar a cómic algunas series de televisión y películas como Stranger Things, Star Wars, Alien, Depredador, entre varias otras, ¿no? Ellos también son muy conocidos por estas adaptaciones, ¿no? Que normalmente, o sea, primero son las películas o las series y después ellos hacen su adaptación respectiva al cómic. Y un poco para terminar de contestar la pregunta de por qué esta necedad o por qué esta situación de Miñola de aferrarse, lo que les decía es un poco en parte, o más bien yo lo veo como perseverancia, y es un poco en parte por las referencias que él ha utilizado al momento de desarrollar al personaje, a Hellboy, y también por el propio amor a su personaje, ¿no? Y tengo que decir que luego de 30 años desde su creación, podemos decir que tenemos por fin una buena película de Hellboy. Después de, a ver, si bien a las películas de Guillermo del Toro les fue bien, por así decirlo, la última, bueno, terminaría siendo cancelada esa saga, y en el reboot del 2019, pues ya lo que comentaba fue un rotundo fracaso, ¿no? Entonces ya por fin creo que salda esa cuenta Miñola, y creo que al menos a mí como espectador, ya iré hablando más al respecto, pero sí me dejó con ganas de más, ¿no? Ya sea tanto en una segunda entrega, una secuela o las que sean, o incluso creo que se presta para también trabajarlo como una serie de televisión, sobre todo por la perspectiva, por cómo está estructurada la historia que vemos en esta película Hellboy The Crooked Man. Creo que si siguieran el mismo formato, repito, podría funcionar también bien como una serie de televisión. Hellboy The Crooked Man se divide en 4 partes. La introducción, que literal, esta introducción a la historia es cómo llegan Hellboy y esta Bobby a cierto lugar en específico. Y bueno, aquí también se nos
se nos dice que esta historia sucede durante los años 50 y pues justamente nos encontramos a Hellboy y a Bobby en un tren de vuelta de una misión y con dirección hacia la agencia de investigación para la investigación y defensa paranormal para entregar un cargamento. Sin embargo, el cargamento, que es una araña poseída por un demonio, escapa a medio trayecto y Hellboy y Bobby le siguen hasta un espeluznante páramo en Virginia, Estados Unidos, cercano a los montes Apalaches. La siguiente parte se titula Bolas de Bruja y es en esta parte de la historia en donde se nos presenta al pueblo al que Hellboy y Bobby llegan, un sitio rural olvidado y lleno de misterio, del que Hellboy afirma se siente la maldad desde debajo de la tierra. Vemos que los pobladores viven en paupérrimas condiciones, tanto por sus circunstancias económicas como por los peligros que les acechan. También se nos presentan el resto de personajes principales de la historia: Jeremiah Whitkins, que es un ente demoníaco que en vida acumuló una grandísima riqueza y que al morir hizo un pacto con el mal para poder cambiar cada alma humana que capturara por unos centavos. Tom Ferrell, que es un hombre que acaba de volver de la guerra y que sobrevivió gracias a que cuando joven se inició en la brujería. Effie Kolb, la bruja que convenció a Tom de involucrarse con las fuerzas malignas, y Cora Fisher, una exnovia de Tom Ferrell que luego de perderlo todo se volvió una bruja. La tercera parte se titula Hueso de la Suerte y aquí vemos principalmente las historias de origen de Tom y de Hellboy y la conexión entre ambos personajes a partir de la brujería. Y recordemos que al ser un relanzamiento del personaje en su versión cinematográfica, pues vuelve a contar esta historia de origen, ¿no? Que por ejemplo pues es distinta a lo que vemos en la primera cinta de Hellboy de Guillermo del Toro, que ahí pues vemos este contexto durante la Segunda Guerra Mundial y para no spoilerles por si no la han visto, lo dejo hasta ahí, pero acá el contexto va más allá, va previo a la aparición de Hellboy en el mundo humano, más bien se centra en lo que pasa previo y lo que pasa, por así decirlo, con sus padres, ¿no? O específicamente con su madre. El huracán, y por parte de Tom Ferrell, pues justamente profundiza más en esta parte del hueso de la suerte, que al final pues es este hueso el que le da como esta inmunidad, por así decirlo, o le da esta protección, o al menos él le atañe a este hueso de la suerte, la supervivencia que tuvo, o más bien que haya logrado sobrevivir durante la guerra, ¿no? Y que haya podido regresar a su casa y todo esto, pero pues obviamente esto, más allá de que sea una protección, pues es un pacto y pues obviamente tiene que dar algo a cambio, y es por eso también que vuelve a este pueblo ahí en los Estados Unidos para saldar, por así decirlo, esta cuenta pendiente. Y bueno, el huracán es la cuarta y última parte en donde vemos el enfrentamiento final entre Hellboy, Tom, Bobby y Jeremiah Whitkins. La película, híjole, está bien interesante. Yo la disfruté, repito, un montón. De entrada por la forma en la que está contada, tiene toda... Y ahorita voy a profundizar más al respecto, pero tiene todas las características de lo que es una película de serie B, o lo que tiene, o las características que tiene o que tenían las historias de las revistas pulp, ¿no? Que es un poquito, tomemos como símil a Pulp Fiction de Quentin Tarantino, que son esta como serie de circunstancias que van ocurriendo de forma extremadamente fortuita, que parece que, o sea, si lo vemos desde fuera como un producto audiovisual, que estas circunstancias obedecen más a las necesidades de la historia que a una estructura, por así decirlo, pero que tanto en el caso de Pulp Fiction como en el caso de Hellboy The Crooked Man, pues se nota perfectamente que eso es algo que buscan en ambas historias, ¿no? Entonces es una decisión que se hace completamente de forma intencional, ¿no? Y justo son estos detallitos, o sea, por ejemplo, el hecho de que aparezca el personaje de Tom de forma completamente abrupta dentro de la historia, o sea, casi que sale de la nada y entra por una puerta sin previo aviso.
y otras como, por ejemplo, los detalles de los efectos visuales que se alcanzan a notar en esta escena cuando se descarrila el tren a la introducción de la historia, en la introducción de la historia, que podrían parecer fallas técnicas o incluso una cuestión de bajo presupuesto, que cabe mencionar que la película sí tuvo un presupuesto pues bajo relativamente para ser una producción estadounidense de Hollywood, que solamente tuvo $20 millones para su realización, pero bueno, independientemente de esto, o sea, parece que son fallas técnicas o que se debe justo a esta parte del bajo presupuesto o fallas en la historia sin sentidos, en la historia, en la estructura del guión, etcétera. Pero que repito, se nota que están hechas o que son decisiones hechas completamente de forma intencional, ¿no? Y una de las cosas, como mencionaba antes, que tiene estas características de una película serie B, es que justo la película busca emular a este tipo de cine. Para que tengan una idea de qué es el cine B o el cine de serie B, durante las décadas de 1910 y 1920, el cine estadounidense crecía a pasos agigantados, ¿no? Se establecía Hollywood, nacía en el sistema de estudios junto al sistema de estrellas y el sistema de géneros, que eran como que los tres principales pilares, desde los que Hollywood estaba haciendo su producción, ¿no? Y estos pilares también están muy enfocados a generar la mayor cantidad de dinero una vez que se exhibieran las películas, ¿no? Y por el otro, reducir mucho los costos, ¿no? Era tener un mayor control a grosso modo de toda la industria, ¿no? Desde la parte de la producción hasta la parte de la exhibición, o bueno, desde la parte de la preproducción hasta la parte de la exhibición, ¿no? Entonces, pues les estaba yendo muy bien y todo. Sin embargo, la Gran Depresión, esta crisis económica iniciada en 1929, supuso una baja en las audiencias y en las taquillas de las salas de cine de los Estados Unidos. Fue entonces que desarrollaron un nuevo modelo para la exhibición principalmente, o un modelo complementario para la exhibición principalmente de las películas, que consistía en dos factores principales. El primero es que las películas se dejaron de exhibir de forma indiscriminada, es decir, de tenerlas pues prácticamente a disposición de las salas de cine, sobre todo de las independientes, para que se exhibieran en cualquier momento que las salas decidieran, y más bien solo se permitía hacer la exhibición por una especie de rondas, por así decirlo, o por giras, en donde la primera ronda, que era la ronda o la gira de estreno, los boletos alcanzaban los precios más altos, que estamos hablando de boletos de cine de esa época de $1, 25 centavos aproximadamente, ¿no? Esto, repito, todo en Estados Unidos. Y bueno, esos eran los precios más altos, y posteriormente en las siguientes rondas se iban bajando estos precios para hacerlos accesibles a la mayor cantidad de público, ¿no? Eso también hacía que tuvieran un mayor control en cuanto a, o sea, si te exhibo menos la cinta, pues hasta cierto punto estoy reduciendo los costos, ¿no? Porque yo ya no estoy pagando por más exhibiciones de las que yo tengo presupuestadas para alcanzar, al menos generar tablas en cuanto a lo que gasté con lo que estoy recibiendo por exhibición, ¿no? Y bueno, si se llegaba a superar, pues mejor aún. Entonces, bueno, ese era el primer punto importante en este nuevo modelo. Y el segundo factor, que iba completamente de la mano, fueron las funciones dobles, ¿no? Que justo a partir de la segunda ronda de exhibición, además de que bajaban el costo de las películas, y esto, algo importante, es que conforme iban pasando las rondas, el precio pues iba disminuyendo cada vez más, ¿no? Recordamos que también en esa época pues había menos chances de spoilearte por un lado, y por el otro pues si no veías la película en el cine no tenías otra forma de ver la película, ¿no? Entonces estos dos factores hacían que pues la gente, incluso si pasaba cierto tiempo, pues todavía siguiera interesada en ir a las salas del cine a ver las cintas, ¿no? Entonces por eso también empieza a funcionar este modelo, que sí, a lo mejor
lo intentáramos si no hubiera pasado en esta época y se intentara apenas en esta época, pues no funcionaría, porque sabemos que las películas luego las puedes encontrar en internet y todo esto y la fregada, ¿no? Pero bueno, recordemos que es otra época. Volviendo al segundo factor, a partir de la segunda ronda, que además de que ya tenías un precio más bajo, que ya era más accesible para más público, se ofrecía, además de eso, una segunda función, una segunda película, y esto por el costo de una sola entrada, ¿no? Entonces ya te costaba menos ver la película que querías ver, y además podías ver una segunda película, por así decirlo, gratis, o era un 2x1 en otras palabras, ¿no? Por supuesto, la primera película era la cinta estelar o la función estelar, una película de serie A, es decir, que captaba la mayor interés del público, a la que le metían más presupuesto, la que sí tenía publicidad, o la que se había publicitado para que pues ir generando esta necesidad del público para verla, etcétera, 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 ¿no? Y la segunda cinta que se proyectaba era una película de serie B, con costes más bajos de producción, sin publicidades previas, y que generalmente eran películas del género de explotación, que ya también lo he mencionado en varios episodios de este podcast, por ejemplo en el episodio de El clon de Tyrone, etc. Pero bueno, incluso, este modelo empezó a pegar, les empezó a funcionar. Incluso años después empezaron a abrir salas de cine especializadas en películas de serie B, porque, repito, el modelo había sido todo un éxito. Y justo estas nuevas salas de cine o estas salas de cine especializadas lo que hacían era abrir como que esta especie de lo que México se llegó a conocer como matinés, que pagabas una entrada y veías varias películas. Las películas que te ofreciera el cine podían llegar a ser de 2 a... no sé si hasta 4 o 5, la verdad no sé el número de películas, pero bueno, eran varias películas, y repito, por el precio de una sola entrada, ¿no? Obviamente en estas salas pues solo se exhibían películas de serie B. Y bueno, repito, además de esto, como empezó a ser un gran éxito, recordamos que les decía como este sistema de los, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó. El sistema de estudios, que eran pues estos estudios de producción, MGM, etcétera, 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 Paramount, todos estos. Repito, como estaban viendo el éxito que estaba teniendo este nuevo modelo, empezaron a abrir sus propias células, por así decirlo, de trabajo para producciones específicamente de serie B. O sea, películas de serie B eran equipos especializados, sobre todo especializados en producir cintas a muy bajos costes y para poder alcanzar más ganancias, ¿no? O para poder llegar a ciertas ganancias, ¿no? Porque recordemos que al final esas películas, por verlas, no estaba el público pagando nada, entre comillas. Entonces empiezan a abrir estas células, se empiezan a producir un montón de películas de serie B. O sea, literal, el volumen el volumen que se producía de películas en ese momento, hablando de la etapa de oro del cine de Hollywood y todo esto, era un buen volumen de películas de serie A, pero las películas de serie B yo creo que triplicaba en volumen la producción de las películas de serie A, ¿no? Se empezaron a publicar mucho y de hecho se empezó a hacer, decía que se abrieron estas salas de cine especializadas en películas serie B, se empezó a crear o a gestar todo este nicho de a gente que realmente le gustaban ese tipo de películas, ¿no? Ya fuera porque se tocaban, porque era cine de explotación, se tocaban temas lascivos, etcétera, o porque se enfocaban a géneros como el terror o la ciencia ficción, que no eran tan importantes o que no se priorizaba tanto la producción de este tipo de géneros en las producciones de serie A, ¿no? Entonces, por eso empieza a crecer como nicho, o se empieza a gestar como nicho, empieza a crecer. Incluso podemos encontrar todavía producciones de este tipo, ¿no? Repetía que, a ver, si bien ya cuentan con presupuestos más grandes, pues sí hay autores que intentan emular este tipo de cintas, el caso de Quentin Tarantino, etcétera, ¿no? Entonces, funcionó, ese es el punto, funcionó bastante bien, ¿no? Otra cosa que podemos hablar sobre las cintas de serie B es que son al cine como las revistas pulp a la literatura, ¿no? Producciones
entre comillas, baratas y de mala calidad, que tocaban temas, como mencionaba antes, sobre todo lascivos, y así. Pero a pesar de esta percepción que se tenía de ella, sobre todo en esas épocas, tenemos que reconocer que hay un número significativo de películas de serie B que luego fueron reconocidas como cintas de culto, y en donde también, tanto en el pulp, bueno, o más bien en la cuestión del pulp, de las revistas pulp, también fueron publicaciones en donde varias autoras y autores reconocidos, sobre todo autores, porque o sea, había ahí una cuestión también de género importante, pero bueno, dieron sus primeros pasos en el mundo literario, ¿no? Entonces, pues además, lo que ya mencionaba es que en estas producciones y en estas publicaciones fueron en donde el terror y la ciencia ficción se masificaron y se volvieron relevantes, ¿no? Como vieron que realmente era una oportunidad. O sea, si no hubiera existido las películas de serie B, si no hubiera existido el Pulp Fiction, no se les hubiera dado la oportunidad luego en las grandes editoriales de literatura o las producciones de películas de serie A, no le hubieran dado la oportunidad a estos géneros, no hubieran volteado a ver para allá porque no hubieran tenido la certeza de que había un mercado ahí que iba a consumir este tipo de productos y que si le metías más dinero probablemente los iban a consumir todavía más, ¿no? Pero bueno, entonces sí es relevante también, a pesar de que hubiera sido menospreciado y todo eso, en algún punto o en algún lugar tenían que empezar estos autores, estas autoras, estos directores, estas directoras, estas historias a gestarse, ¿no? Y bueno, en general, como les decía, las películas de serie B, las revistas pulp, marcaron a varias generaciones estadounidenses. Ya mencionaba el caso de Quentin Tarantino, pero pues también, y digo, o sea, Pulp Fiction, la película de Tarantino, no solo emula una película de serie B, sino que además el nombre de Pulp Fiction pues hace honor a las revistas pulp, ¿no? Y pues bueno, otro de los casos importantes es justamente el de Miñola, ¿no? Que volviendo ya un poquito a la cinta, este tipo de efectos visuales aparentemente de baja calidad y este tipo de relatos en los que el guión parece estar más a disposición de las ansiedades de la historia que a una estructura en sí, es una marca muy reconocible de las intenciones de Miñola y de Taylor de emular, al igual que Quentin Tarantino con Pulp Fiction, a este tipo de cintas. Pero no es solo que la cinta busca emular el cine de serie B o las historias de las revistas pulp, es que el mismo Miñola, como decía antes, ha reconocido que estas películas y estas publicaciones son algunas de sus principales referencias al momento de haber trabajado y de seguir trabajando con su personaje, ¿no? Además, otra de las influencias que encontramos en esta película son los relatos de Lovecraft, ¿no? Los cuales no solo son mencionados por Hellboy durante la cinta, literal hay un diálogo de Hellboy en el que menciona a Lovecraft y al universo Lovecraftiano, dejando bastante clara la referencia, sino que toda la historia recuerda a los relatos de el padre del horror cósmico. Esta extrañeza en el ambiente del pueblo al que llegan los personajes Hellboy y Bobby, como en lo que sucede en El color que vino del espacio, por ejemplo, la secta que surge alrededor de un ente demoníaco como en El horror de Dunwich, los pactos con seres del infierno para hacerse con sus favores, como en el caso de Charles Dexter Ward o el modelo de Pickman, o el uso del folclore en general como en Los sueños de la casa de la bruja, son elementos que, repito, vemos en esta película y que mientras, al menos a mí me pasó que mientras la estuve viendo, pues sí sentía esta familiaridad respecto a lo que he leído en Lovecraft, ¿no? Si era como de que, ok, estoy viendo esta película, esta historia, que a lo mejor no es una adaptación directa de algún relato de Lovecraft, pero que sí podrías encontrarlo en el universo literario Lovecraftiano, ¿no? Y pues bueno, justamente Hellboy es producto del amor de Mike Mignola por las películas de serie B, por los relatos de revistas pulp, por la obra de H.P. Lovecraft, y esta cinta específicamente, Hellboy The Crooked Man, es producto del amor de Mike Mignola por su personaje, ¿no? Y este amor queda manifiesto en todos los detalles que apreciamos en la cinta.
Y bueno, decía que Miñola justamente ha declarado que él, las referencias que tuvo para crear a su personaje fueron justamente estas películas, fueron estos relatos, etcétera, 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 ¿no? Que es algo que a mí me llama mucho la atención, no solo porque creo que después de, al menos en su segundo intento directo, porque recordemos que Mike Mignola también trabaja en el guión de Hellboy del 2019, y en las primeras dos el guión fue trabajado directamente por Guillermo del Toro, ¿no? Entonces podemos decir que este es su segundo intento y a pesar de que en el primero no le fue bien, perseveró y esta segunda película que escribe Miñola sobre su personaje, que adapta Miñola desde las historias de sus cómics, pues creo que es repito, una muy, muy, muy buena película, ¿no? Y lo que decía es que más allá de que sí, obviamente, pues la perseverancia y la necedad van de la mano, pues es esto que se nota precisamente este amor, ¿no? Y el cuidado que ha tenido con su personaje, ¿no? Porque me parece que por ahí ha trabajado, por ejemplo, está este spin-off de la agencia de paranormal y todo esto, que también es una historia de Mike Mignola y todo eso, pero me parece que son pocas las historias propias de Mignola, ¿no? Ha trabajado en historias creadas por otros, por ejemplo, lo que comentábamos de Batman, etcétera, y que seguramente pues también les ha de tener cariño y todo esto, pero aquí específicamente sí se nota mucho ese cuidado, ¿no? En los detalles. Al final, Hellboy como personaje dentro de los cómics es el reflejo de los intereses de Mignola como persona, ¿no? Como persona que además consume el tipo de géneros que está intentando también escribir, ¿no? O sea, está haciendo las historias que le gustaría a él en el caso de los cómics leer y en este caso me imagino también que le gustaría ver como una película, ¿no? Y repito, pues todo eso se nota, ¿no? Se nota sobre todo en los detalles. La película tiene muchos, muchos detalles que a lo mejor no, o sea, digo, yo no soy experto en Hellboy, yo lo dije hace rato en este episodio, no soy fanático de los cómics, pero veo estas referencias porque me gustan las mismas cosas que por lo que he leído, escuchado y visto, le gustan a Mike Mignola, ¿no? Entonces veo las referencias y veo que todo ese cariño que hay, ¿no? O sea, creo que sí queda muy, muy de manifiesto. Y pues también ya en la parte de la consecución de como ya un producto final, un producto terminado, no solo hablando del guión. La película, repito, me parece muy buena, es muy fluida, incluso aunque está separada por partes y aunque podríamos entender que cada una de estas 4 partes, a excepción de la introducción, podría funcionar como una subtrama, todas te van encaminando a este momento crucial o esta culminación de toda la historia, ¿no? Que lo vemos en la 4ª parte, ¿no? El hecho de que por ejemplo, llegue abruptamente el personaje de Tom y que luego Tom tenga esta necesidad de ir a buscar a su exnovia y todo eso para ver cómo está, porque le menciona a los habitantes del pueblo, ya les estoy spoileando un poquito más, le mencionan los habitantes del pueblo que ya se hizo una bruja y todo esto. Al final también termina teniendo una relevancia, una relación con el pasado de Hellboy, ¿no? Y entonces ahí hay un punto en común a partir del cual ellos construyen hasta cierto punto una relación, pero más allá de que sea una relación de amistad y todo eso, es una relación que les va a permitir combatir a este ente demoníaco, ¿no? Entonces está muy bien construida, muy bien estructurada en este sentido. Creo que todos los personajes están bastante bien trabajados, tanto a nivel de guión como a nivel de interpretación dentro de la historia. El personaje de Bobby, si bien no tiene la misma relevancia o la misma jerarquía, entendiendo en cuestiones narrativas que la que tienen Hellboy o Tom, pues igual tiene su propio camino, tiene su propia subtrama y tiene su propio arco argumental en el que va a tener que ir cumpliendo ciertas cosas, ciertas misiones, por así decirlo, para poder tener este desarrollo, para irse pues probando, por así decirlo, y bueno, el personaje, los personajes antagónicos a lo mejor son un poco menos complejos
complejos, pero incluso hay una parte justo al final en el que el antagonista principal le menciona a Hellboy que es mucho más similar a él que a los humanos, ¿no? Entonces, esta parte de empezar a jugar con él, que además también comparte el antagonista este mismo origen o comparte esta dualidad en cuanto a que pertenece por un lado o perteneció por un lado al mundo de los humanos y por el otro ya está mucho más en este mundo demoníaco. Pues es un espejo que le sirve a Hellboy para volver, aunque no es que tenga muchos cuestionamientos sobre en cuestiones éticas de moralidad, no es como que se vea tentado, por ejemplo, a pasarse al lado oscuro, ni mucho menos. Pues sí sirve este antagonista como un espejo en el que Hellboy se puede reflejar para terminar o para fortalecer más esta perspectiva que tiene, ¿no? Incluso este personaje de el reverendo, que por ejemplo él sí es un personaje que en algún punto se ve tentado y todo esto, pues también se ven todos estos matices que pueden llegar a tener los personajes en esta historia, ¿no? Que me parece pues bastante, repito, bien desarrollado en general en cuanto a la cuestión de personajes, en cuanto a la cuestión de guión, repito, también me parece un muy buen trabajo. La cuestión técnica, más allá de estos efectos visuales que para mí son hechos con toda intención, más allá del poco presupuesto, pues creo que también es muy bueno el diseño de producción, la fotografía en general y todo esto. Repito, la dirección, las interpretaciones me parecen bastante buenas. Y pues ya en cuanto a guión, también me parece un guión bastante bien hecho, bastante bien desarrollado. Y el único errorcito, por así decirlo, pues no es error porque, repito, para mí es intencional, es que aparece de forma abrupta este personaje, y es que si no la han visto y la ven, se van a dar cuenta a qué me refiero, y para quienes ya la vieron, yo creo que recuerdan ese momento específico en el que aparece el personaje de Tom, que es como de que qué pedo, pero bueno, repito, aunque parezca que es un error, el hecho de que sea intencional, pues es lo que lo deja de hacer un error, ¿no? Y más bien pues es justo una intención, ¿no? Y en cuanto a intenciones, si bien esta película no tiene como que tanto subtexto, no hay tanta crítica en algún aspecto social, o por ejemplo esta parte de la religión, y mucho menos, es una historia en este sentido mucho más simple. La complejidad viene justo en el apartado técnico, desde cómo fue concebida la historia, justo, repito, para emular una película serie B, o para emular una historia de una revista pulp, o para ser una buena adaptación de Hellboy, ¿no? Y en este caso, pues, ¿quién mejor que adaptar una historia al cine que su propio autor, ¿no? Y pues nada, creo que justo este tipo de cintas, por ejemplo, también con el caso de... No he visto El Pingüino, sé que ya van 2 episodios, me parece que esta semana sale el 3er episodio de la serie, pero bueno, sí vi la última película de Batman. En general, pues las películas de Batman de Christopher Nolan, ya saben que soy fan de Christopher Nolan, entonces me maman. Pero esta película última de Batman también me parece una muy buena película. Y, por ejemplo, en general creo que al menos estas 4 películas de Batman, pues sí hay un contraste muy marcado. A lo mejor con las de Nolan no tanto, pero con esta última de Batman sí hay se nota más este contraste con este personaje, este héroe que está mucho más en el espectro de antihéroe. A diferencia de los personajes que encontramos en Marvel, ¿no? Que no es muy común ver este tipo de matices, ¿no? Lo mismo sucede acá en Hellboy, The Crooked Man, y creo que es una perspectiva que para muchos otros personajes, incluso los de Marvel, funcionaría, y creo que es un ejemplo de cómo se puede contar una historia de superhéroes, ¿no? Que a lo mejor por ahí esta película de la última de Doctor Strange, la de se me fue el nombre,
of Madness, se me fue la otra palabra, Multiverse of Madness, creo que se llama, que es dirigida justo por Wes Craven, si mal no recuerdo. A ver, ahorita les confirmo bien el dato, pero bueno, que justo es una película que, pues, si bien es un superhéroe y todo, que tiene esta cercanía con muy, muy marcada, o que incluso, pues, se puede considerar una película de horror, ¿no? Hasta cierto punto. Creo que no es tan de horror como en este caso sí lo es Hellboy de Crooked Man, pero pues es lo que más se acerca, por así decirlo, de lo que hemos visto en los últimos años hablando de superhéroes en general, que acá Hellboy también es completamente un superhéroe, no es antihéroe, no es un superhéroe. A lo mejor tiene una personalidad como que muy es muy directo, muy cínico, pero no es para nada un antihéroe. Entonces, el hecho de que sea un superhéroe y que aún así sea una historia de terror, creo que me parece una muy buena ejecución, ¿no? El director, perdónenme por haber dicho Wes Craven, que en paz descanse, el director de Multiverse of Madness fue Sam Raimi, ¿no? Que también pues ha dirigido varias cintas de terror. Entonces, decía que esta cinta pues es un ejemplo de lo que puede hacer Disney y Marvel para darle sobre todo un aire fresco a su MCU, que cada vez creo que va de mal en peor. Empecé a ver la serie esta de Agatha, o si se llama así, no me acuerdo, de la bruja de la bruja escarlata, bueno, la otra bruja de la bruja escarlata, y pues está... No es de terror, para nada es de terror. O sea, creo que en todo caso se parece mucho o tiene estas sensaciones similares a la última serie de Sabrina, la de Netflix. Pero en sí no es una serie de terror. Aún así, creo que pues no está mal. O sea, es de lo mejor que he visto, de lo último que he visto de Marvel, que tampoco ha sido todo. Vi la de Wolverine y Deadpool y la verdad no pude mucho con ella. Pero bueno, repito que películas así como Hellboy, como esta película de Hellboy, creo que tendrían que ser un ejemplo para contar una historia, y no solo por la perspectiva o por el tono o por el género que es, que en este caso es horror, ¿no? De Hellboy, sino también porque está haciendo la adaptación de una historia o de una serie limitada, ¿no? Que a ver, ya es un plus que Hellboy se publique de esta forma en series limitadas, como lo mencionaba Dark Horse, tiende a publicar o a enfocarse en la publicación de este tipo de historias, pero... pues también hay historias limitadas dentro de Marvel, dentro de DC. O sea, creo que se podría hacer más, ¿no? Y esto justo, creo que el principal problema, que ya se ha hablado en muchos foros, no sé si en este podcast ya también seguro lo he mencionado, es que para ver una película de Marvel tienes que ver 100 películas de Marvel previas, ¿no? Para que te hagan sentido la mayoría de las cosas. Y esta necesidad de tener que vender más, o sea, creo que ni Disney ni Marvel lo necesitan, y creo que sí cambia por completo la ejecución de cuando el objetivo es vender a cuando el objetivo es hacer una historia que uno mismo consumiría como director, como escritor, como escritora, como directora, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí radica la diferencia, que son cosas que a lo mejor en las primeras películas del MCU sí se notaban y ahorita no. Pero bueno, repito, creo que este es un gran ejemplo de cómo darle un aire fresco a en general las películas de superhéroes, ¿no? Hellboy de Crooked Man para mí tiene un 5 de 5 estrellas. Como mencionaba, van a disfrutar la película en caso de que no la hayan visto. Sobre todo si les gusta Lovecraft, la van a disfrutar muchísimo. Por lo menos a mí, les decía, me dejó ganas de ver más, así que espero que recaude lo suficiente en taquilla para que nos den una secuela, al menos. Que como decía, tampoco suena tan descabellado porque el presupuesto fue de tan solo 20 millones, entonces necesitaría estar recaudando por ahí de 60 millones para que
para que fuera rentable la cinta, ¿no? Y para pues empezar a ver si se puede generar una secuela, que también igual y Mike Mignola ni siquiera la quiere hacer, ¿no? Pero bueno, una duda que me surgió es que ¿qué hubiera pasado si esta película con este presupuesto de 20 millones le hubieran dado el presupuesto, los presupuestos que tuvo por ahí del Toro, que tuvo 60 y 85 millones respectivamente para sus dos entregas, o incluso la Hellboy de 2019 pues tenía un presupuesto de 50 millones, ¿no? Quizás hubiera sido, quizás el éxito de esta nueva historia de Hellboy hubiera estado ya asegurada, o a lo mejor también el hecho de que haya resultado también tiene que ver con el presupuesto que tenía desde un inicio, ¿no? A lo mejor fue como de que esto es todo lo que necesito para hacerla, y aún así voy a hacer una muy buena película. Pero bueno, si no la han visto, vayan a verla, que merece toda la pena. Y pues igual si ya la vieron, déjenme en los comentarios qué les pareció. Para mí pues sí, al menos sí es la mejor película de Hellboy, de las 4 que han salido. Y pues espero ver otra, pero con estas mismas características. Esto es todo por el episodio de hoy. Ya saben que encuentran al podcast como Horizonte de Sucesos en la plataforma de streaming de su elección. También encuentran el podcast como Horizonte de Sucesos en YouTube o como Supernova en esa misma plataforma. Como Supernova-LA en Instagram y como supernova.la.mx en la web. A mí me encuentran como peralta.peralta.peralta- en TikTok e Instagram. Y repito, eso es todo por hoy. Este fue el primer episodio de la temporada Spooky de este año. Se vienen 2 meses de puras historias de terror, entonces por aquí nos vemos y nos escuchamos en los siguientes episodios.